¿Te imaginas que te corten lentamente durante horas solo por ser rivales? Este infierno es lo que vivieron los hombres de los Chapitos, luego de que el Mallito Flaco los capturara y torturara hasta mandarlos al cielo, y posteriormente mandar los pedazos de ellos a su cártel. Quédate hasta el final del video y descubre cómo ocurrió todo esto. Los Chapitos, un cártel que había crecido en poder y territorialidad, eran considerados sus principales rivales. A pesar de la represión y las constantes confrontaciones, el Mallito Flaco nunca había perdido su ambición. Era astuto y calculador, y cada movimiento que hacía estaba diseñado para fortalecer su posición. Aquella noche se había infiltrado en las sombras, como un espectro que acechaba a sus presas. En un oscuro callejón de la colonia donde se encontraban algunos de sus enemigos, el Mallito Flaco observaba a su objetivo. Una reunión de los Chapitos estaba en marcha, y los integrantes se hallaban desprevenidos, hablando y riendo, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Con un gesto a sus hombres, que aguardaban ocultos en la oscuridad, se preparó para actuar. Armados hasta los dientes, se movieron como sombras, acercándose sigilosamente al grupo desprevenido. El ataque fue repentino y letal. Las balas atravesaron la noche, impactando los cuerpos de los Chapitos, quienes, sorprendidos, apenas tuvieron tiempo de reaccionar. El sonido de los disparos resonó como un trueno en la oscuridad, y el caos estalló en la reunión. El Mallito Flaco se movía entre la confusión, su rostro oculto tras un pasamontañas, asegurándose de que su nombre permaneciera en las sombras mientras ejecutaba su venganza. Los cuerpos caían, y la escena era una mezcla de horror y adrenalina. El Mallito Flaco, en su mente, sabía que esto era más que un simple ataque. Era una declaración de guerra. Después de eliminar a los más peligrosos del grupo, se dio cuenta de que no solo había matado, había dejado a algunos heridos, y esa sería su oportunidad. Con un giro calculado, decidió capturar a los sobrevivientes, a quienes llevaría a su escondite para torturarlos y enviar un mensaje claro a sus rivales. En cuestión de minutos había logrado capturar a 3 miembros del cártel de los Chapitos. Los hombres, aturdidos y asustados, eran un testimonio del poderío del Mallito Flaco. Mientras lo arrastraban hacia un vehículo, el miedo se reflejaba en sus ojos. Sabían que habían caído en las garras de un hombre que no mostraba piedad, y la incertidumbre de su destino comenzaba a atormentarlos. Una vez en su escondite, el ambiente cambió drásticamente. La crudeza de la violencia que habían vivido afuera se hizo palpable en el interior. Los gritos ahogados de los prisioneros resonaban en las paredes, y el Mallito Flaco se aseguraba de que sus hombres mantuvieran la guardia, listos para cualquier eventualidad. Sabía que la tortura sería una herramienta fundamental para doblegar a sus enemigos. Los días se convirtieron en un ciclo interminable de dolor y desesperación. Los hombres capturados eran sometidos a métodos brutales de tortura, cada sesión diseñada para romper su voluntad. Los gritos de angustia llenaban el aire, mientras el Mallito Flaco observaba desde la penumbra, sintiéndose como un maestro de una sinfonía de terror. Utilizaba la tortura no solo para obtener información, sino para infundir miedo, convirtiendo a sus prisioneros en meros instrumentos de su venganza. Con cada día que pasaba, el odio hacia sus prisioneros se intensificaba. No solo eran enemigos, eran la representación de todo lo que él despreciaba y temía. Recordaba las veces que los Chapitos habían burlado su autoridad, cómo habían tratado de humillarlo y debilitar su control. Su mente, llena de rencor, se aferraba a la idea de que debía acabar con ellos de la manera más horrenda posible. Esa noche, una oscura y pesada neblina cubría Culiacán, como si el destino mismo de la ciudad se hubiera conjurado en su contra. La atmósfera era densa, cargada de presagios. El Mallito Flaco, decidido y frío como el acero, reunió a sus hombres más leales y les dio la orden: «Vamos a deshacernos de ellos de una vez por todas». La respuesta de sus hombres fue un silencio cómplice. Conocían su naturaleza y estaban acostumbrados a las decisiones brutales que tomaba. Pero la propuesta que ahora rondaba por la mente de Mallito Flaco era de un nivel de crueldad que incluso para ellos resultaba perturbador.
En el centro del escondite, los prisioneros, en su estado deplorable, no podían entender lo que se les venía. Eran hombres que habían sido importantes en el cártel de los Chapitos, pero ahora, en la agonía de su captura, su pasado se desvanecía en la oscuridad. La incomprensión en sus miradas reflejaba un temor profundo, pero el Mallito Flaco no tenía piedad. Quería que sus cuerpos se convirtieran en un mensaje claro y aterrador, una advertencia para quienes se atrevieran a desafiarlo. Con una calma perturbadora, el Mallito Flaco ordenó que trajeran las herramientas necesarias. En el fondo de su mente sabía que lo que estaba a punto de hacer era un acto de salvajismo, pero la urgencia de mantener su poder lo empujaba hacia adelante. Observó cómo sus hombres se preparaban, cada uno con un aire de anticipación en el rostro, listos para ejecutar la orden que desbordaría los límites de la crueldad. Mientras los prisioneros eran atados y preparados, el Mallito Flaco se sentó frente a ellos, como un rey ante su corte. «Ustedes han llegado al final del camino», les dijo, su voz suave pero cargada de desprecio. «No solo van a morir, van a ser un ejemplo para todos los que piensen que pueden cruzarse en mi camino». Las palabras resonaron en la habitación, impregnando el aire de una desesperación palpable. El proceso de desmembramiento comenzó con una precisión escalofriante. Cada corte era metódico, un ritual oscuro que se ejecutaba con una frialdad aterradora. El sonido de la carne desgarrada y los huesos que crujían se entremezclaban con los sollozos de los hombres, que ya no eran más que sombras de lo que solían ser. La risa y los gritos de sus torturadores llenaban el aire, como si el sufrimiento ajeno fuera un espectáculo que merecía ser disfrutado. Con cada pedazo que caía, el Mallito Flaco sentía una mezcla de poder y euforia. Había algo visceral en ver cómo la vida se escurría de sus prisioneros, cómo sus cuerpos, una vez robustos y fuertes, se convertían en un macabro rompecabezas. Mientras la sangre empapaba el suelo, la imagen de su venganza se cristalizaba ante él. La entrega. Sin perder tiempo, el Mallito Flaco se puso de pie. Su mirada se endureció. Era momento de actuar. Sabía que no podía dejar que la oportunidad se desvaneciera. El miedo debía ser sembrado en el corazón de sus enemigos. Debía mostrarles que su desdén por la vida y la dignidad humana era absoluto. La venganza nunca se ejecuta a medias, y él estaba decidido a llevar su mensaje hasta el último rincón de su territorio. Se giró hacia uno de sus hombres de confianza, un tipo robusto llamado Pato, quien había estado a su lado en cada paso de la escalofriante jornada. «Pato, reúna a los hombres», ordenó con voz firme. «Necesitamos una forma de enviarle su mensaje a los Chapitos. Esto no puede quedarse aquí». Pato asintió, consciente de lo que el jefe deseaba. En un instante los hombres empezaron a moverse, buscando bolsas y contenedores donde pudieran empaquetar la evidencia de su brutalidad. Había una intensidad en el aire, una anticipación palpable, como si cada uno de ellos supiera que estaba participando en algo siniestro pero necesario. Mientras sus hombres trabajaban, el Mallito Flaco se permitió un momento de reflexión. En su mente imaginaba la cara de los Chapitos al recibir su envío. El pánico, la incredulidad y la ira se mezclarían en sus corazones. Sabía que el cártel rival había disfrutado de su poder y dominio en Culiacán, y él era un hombre que nunca había soportado la humillación. Esta sería su manera de revertir las cosas, demostrarles que había cruzado la frontera de la locura, que no había límites en su camino hacia el control absoluto. Los fragmentos de carne eran meticulosamente colocados en las bolsas, envueltos en plásticos y sellados con cinta. La escena era grotesca, pero para el Mallito Flaco, cada paso era un acto de arte macabro. Mientras sus hombres seguían trabajando, comenzó a pensar en el mensaje que acompañaría su entrega. No bastaba con simplemente enviar los restos. Debía haber una nota que dejara claro quién era el autor de tal atrocidad. Finalmente, con la ayuda de Pato, escribió unas líneas breves pero contundentes. Las palabras fluyeron de su pluma como un torrente de venganza y odio. «Esto es solo un pequeño recordatorio de lo que pasa cuando se cruzan mis caminos. No se atrevan a desestabilizar mi imperio nuevamente. Sus hombres han pagado con su vida, y esto es solo el principio».
Al firmar con su apodo se sintió satisfecho. La entrega sería un espectáculo digno de su nombre. Con los paquetes listos y la nota bien sujeta, el siguiente paso era encontrar un mensajero que pudiera llevarlos hasta el territorio de los Chapitos. Al poco tiempo, uno de sus hombres, un joven audaz conocido como El Chino, se ofreció. «Sé cómo llegar sin ser visto», dijo, con una confianza que sorprendió incluso al Mallito Flaco. Sin dudar le entregó el paquete. «Asegúrate de que llegue, no puedes fallar en esto». El Chino partió bajo la oscuridad de la noche, su figura desvaneciéndose en las sombras mientras el Mallito Flaco regresaba a su silla, sintiéndose cada vez más como un titán en su dominio. La espera se tornó interminable. No era solo un acto de venganza, era una declaración de guerra, un intento por sacudir los cimientos del cártel rival. La idea de lo que sucedería una vez que los Chapitos recibieran su grotesco regalo lo mantenía al borde de la euforia. En la sede de los Chapitos el ambiente era de anticipación. El líder del cártel, uno de los hijos del famoso Joaquín El Chapo Guzmán, había estado recibiendo informes sobre la creciente amenaza que representaba el Mallito Flaco. La tensión era palpable entre sus hombres, pero nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando el Chino finalmente llegó, su corazón latía con fuerza. Sabía que traía consigo la chispa que encendería la ira del cártel. La entrega fue rápida y sin complicaciones. El Chino, con el rostro cubierto por un pasamontañas, se acercó al hombre de confianza de los Chapitos. Sin palabras, dejó el paquete en sus manos y se retiró. Cuando la bolsa fue abierta, el horror se desató en el rostro del hombre. Las piezas desmembradas eran una visión atroz, un recordatorio de que el Mallito Flaco no había venido a jugar. El caos se apoderó de la sede del cártel. Gritos de euforia y venganza resonaron mientras los hombres de los Chapitos se enfrentaban a la realidad de lo que les había enviado su rival. El rostro del líder se tornó oscuro, un torrente de emociones mezcladas en su interior. Sabía que esto era un desafío directo, una declaración que no podía ignorar. La respuesta de los Chapitos. La mirada del líder se volvió oscura mientras contemplaba las piezas desmembradas de sus hombres, ahora regadas sobre la mesa como un trágico recordatorio de la traición que había atravesado su organización. Las palabras de su mano derecha resonaron en su mente. Esto no es solo un mensaje, es una declaración de guerra. La incertidumbre comenzó a apoderarse de la sala. Sus hombres, conocidos por ser temidos en la región, se miraban entre sí, buscando respuestas que no tenían. «¿Quién se atreve a hacer esto?», preguntó uno de los miembros del grupo, su voz temblando ligeramente. El líder, incapaz de contener su ira, golpeó la mesa con fuerza. La rabia se estaba apoderando de él, pero sabía que no podía permitir que esa ira nublara su juicio. No era solo un ataque contra ellos, era un ataque a su orgullo y a su imperio. Había una línea que no debía cruzar, y el Mallito Flaco lo había hecho. Mientras los murmullos de incredulidad se extendían por la sala, el líder reunió su concentración y comenzó a trazar un plan. Sabía que debían reaccionar y rápido. La noticia de la brutalidad que habían sufrido debía mantenerse en secreto, al menos por el momento. No podían mostrarse débiles ante sus rivales ni ante los otros cárteles, que siempre estaban al acecho, esperando cualquier oportunidad para hacerse con su territorio. Sin embargo, la pérdida de esos hombres era solo una parte de la crisis. Había un aspecto más crítico que debían enfrentar. El lugar que habían perdido en su territorio no era solo un punto estratégico, era una arteria vital para el tráfico de mercancías hacia el norte. Esa zona había sido durante años un paso seguro y confiable para sus operaciones. La pérdida de hombres había sido devastadora, pero la pérdida de ese lugar significaba una interrupción en sus rutas de suministro. Se dieron cuenta de que los tiempos difíciles estaban por llegar. A medida que los hombres de los Chapitos comenzaron a hablar, las tensiones aumentaron. Un joven miembro del cártel, que había sido ascendido rápidamente por su audacia, propuso atacar el campamento del Mallito Flaco. «No podemos dejar que se salgan con la suya. Si no respondemos, perderemos más que solo un par de hombres», argumentó, su voz llena de convicción. Pero otros eran más cautelosos.
reconociendo que no era una simple cuestión de venganza, sino de estrategia. El líder sabía que cualquier movimiento que hicieran ahora debía ser calculado. En las horas que siguieron comenzaron a hacer llamadas, tratando de reunir a sus aliados y planificar una respuesta. Sin embargo, el miedo se había apoderado de ellos. La noticia de la brutalidad del Mallito Flaco había comenzado a circular, y eso sembraba dudas entre los otros cárteles. La idea de que un rival pudiera actuar de tal manera hacía que muchos reconsideraran sus alianzas. El tiempo pasaba y las tensiones aumentaban. Las estrategias que habían discutido no llevaban a una solución clara. La incertidumbre se extendió y con ella el caos. A medida que la noticia de la traición se expandía, los hombres de los Chapitos empezaron a cuestionar su lealtad. Algunos incluso comenzaron a murmurar sobre la posibilidad de cambiar de bando, atraídos por la imagen del Mallito Flaco, que ahora se presentaba como un nuevo rey del terror. La crisis interna se intensificaba, y el líder de los Chapitos se encontraba en una encrucijada. Debía decidir si lanzar un ataque directo que podría llevar a más pérdidas o retirarse y buscar una manera de reconstruir su poder. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre la región, sintió el peso de su legado aplastarlo. La sombra de su padre, el Chapo, siempre presente en su mente, parecía cuestionar cada decisión que estaba tomando. En las semanas siguientes, la situación se tornó cada vez más crítica. A medida que otros cárteles comenzaban a acercarse a las áreas que habían sido suyas, los Chapitos se vieron obligados a reforzar sus posiciones, pero el miedo y la desconfianza entre sus filas les impedían actuar con eficacia. Algunos de sus hombres comenzaron a desertar, mientras otros se mantenían en silencio, incapaces de decidir si luchar por un líder que parecía haber perdido el control. La crisis que el Mallito Flaco había desatado era más que un simple conflicto. Era una fractura en el núcleo del cártel. Cada día que pasaba sin una respuesta clara aumentaba la desesperación entre sus hombres. La pérdida de la ruta del tráfico y la desconfianza creciente habían comenzado a minar la moral de los Chapitos, y el futuro de su imperio se tornaba incierto. En su mente, el líder sabía que la única forma de recuperar el control era enfrentarse al Mallito Flaco, pero al mismo tiempo comprendía que cada decisión que tomara podría llevarlos a la ruina. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. La respuesta de la prensa. La noticia de los actos brutales del Mallito Flaco no tardó en resonar en los medios de comunicación. Cuando los periodistas de las principales cadenas de noticias se hicieron eco de la macabra exposición de las cabezas de los hombres del cártel de los Chapitos, la conmoción y el horror se apoderaron de la opinión pública. Las imágenes, aunque censuradas, fueron suficientes para transmitir la barbarie de la situación. Los titulares fueron contundentes. El Mallito Flaco desata el terror en la región, un acto de salvajismo sin precedentes. Los noticieros de televisión comenzaron a transmitir reportajes en vivo desde los pueblos donde las cabezas habían sido exhibidas. Los corresponsales, con expresiones de incredulidad y asombro, informaron sobre la atmósfera de miedo que se había apoderado de los ciudadanos. Los residentes viven bajo un régimen del terror, decían, mientras mostraban imágenes de la plaza del pueblo vacía y silenciosa, un reflejo del impacto emocional que la violencia había causado. Las redes sociales también estallaron. Usuarios de diferentes plataformas compartieron fotos y videos, aunque muchos optaron por no publicar las imágenes explícitas para no glorificar la brutalidad. Sin embargo, los comentarios no se hicieron esperar. Esto es un aviso claro. Nadie está a salvo, decía un tuit. La violencia se ha convertido en el lenguaje del poder en nuestra región, comentaba otro usuario. Las voces clamaban por justicia y respuesta gubernamental ante el aumento de la violencia. Los analistas de seguridad comenzaron a ofrecer sus opiniones en programas de debate, enfatizando la gravedad de la situación. Lo que estamos viendo es una escalada de la violencia entre cárteles que ha alcanzado niveles nunca antes vistos. Este tipo de actos solo alimentará un ciclo de represalias y más violencia, advertía un experto. Otros analistas enfatizaban la necesidad de un enfoque más integral para abordar la crisis, que no solo implicara el uso de la fuerza, sino también estrategias para restaurar la confianza de la población en las instituciones.
La prensa internacional también se interesó en el caso, con reportajes que exploraban el impacto del narcotráfico en la sociedad mexicana. El Mallito Flaco representa lo peor del narcotráfico, una manifestación de la descomposición social que vive el país, señalaba un artículo en un diario estadounidense. Las noticias alcanzaron la primera plana de varios medios europeos, que describían a México como un país en la cuerda floja, sumido en un conflicto que parecía no tener fin. Las opiniones en los medios eran diversas. Algunos periodistas argumentaban que los actos del Mallito Flaco eran un grito desesperado por poder, una forma de demostrar que, a pesar de las intervenciones del gobierno y de los esfuerzos por desmantelar cárteles, la violencia seguía reinando. Otros, sin embargo, cuestionaban la capacidad del gobierno para restaurar el orden y la seguridad en una región donde el miedo había paralizado a la población. La indiferencia de las autoridades solo ha permitido que este tipo de atrocidades se normalicen, escribió un columnista en un reconocido diario. El clamor por respuestas también se intensificó. Las comunidades exigieron una acción inmediata de las autoridades locales y nacionales. La gente tiene derecho a vivir sin miedo. No podemos permitir que el narcotráfico controle nuestras vidas, decía un líder comunitario en una entrevista. Las manifestaciones comenzaron a organizarse y los ciudadanos salieron a las calles con carteles que exigían justicia y seguridad. El gobierno, presionado por la opinión pública y el escándalo internacional, se vio obligado a reaccionar. En una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad Pública condenó los actos del Mallito Flaco y prometió que se desplegarían más fuerzas de seguridad en la región para combatir el crimen organizado. Sin embargo, muchos ciudadanos se mostraron escépticos. Han prometido esto antes y nada ha cambiado, afirmaba una madre de familia con lágrimas en los ojos, preocupada por la seguridad de sus hijos. Las imágenes de las cabezas expuestas seguían siendo tema de conversación en todos los ámbitos. Algunos columnistas reflexionaron sobre el papel de los medios en la cobertura de la violencia. Debemos ser responsables en la forma en que reportamos sobre el narcotráfico. La glorificación de la violencia no ayudará a la sociedad, advertía uno de ellos. La discusión sobre cómo los medios deberían informar sobre estos temas se volvió un debate central en los programas de análisis. En el contexto político, los opositores al gobierno también comenzaron a usar el caso del Mallito Flaco como una herramienta para criticar la gestión actual. La ineficacia del gobierno ha llevado a esta crisis. Necesitamos un cambio radical en nuestra estrategia contra el narcotráfico, proclamaban desde la oposición. La presión se acumulaba y la atención se centraba en la necesidad de una solución efectiva para combatir el crimen organizado. A medida que pasaban los días, el escándalo del Mallito Flaco continuaba dando de qué hablar. Las repercusiones de sus actos resonaban en todos los niveles de la sociedad. La violencia no era solo un problema del narcotráfico, era un síntoma de una crisis social más profunda que requería atención inmediata. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.